Pues exactamente como lo ha dicho Diego. Mi objetivo en esta semana no es que veáis si predico bien o mal, si os gusta o no os gusta, sino que Dios hable a vuestras vidas por medio de su palabra. Eso es lo más importante. ¿Sabéis? Esta semana estaba mirando algo sobre la generación Z. La generación Z son personas que tienen ahora mismo entre 13 y 27 años. Y me gustaría, los que tenéis entre 13 y 27 años, por favor levantad la mano para que yo lo vea. Entre 13 y 27. Ya alguno por ahí se ha colado. Yo iba a levantar la mano también, pero yo ya he pasado la treintena, así que podéis bajarla. Muchas gracias. Curiosamente, yo ya he pasado la treintena, pero mi mujer todavía está ahí, en la generación Z. Pero ¿sabéis cuáles son algunas características de vuestra generación? Algunas de vosotros ya las conocéis, pero me gustaría relataros algunas de ellas. Es una generación post-cristiana. Es decir, es la menos religiosa hasta el momento. La postcristiana no tenía una gran influencia porque sus padres no lo llevaban a la iglesia, no había mucho contexto religioso. La post-cristiana es que no tiene ni idea de religión. Esa es vuestra generación. No necesariamente vosotros. No necesariamente tú, chiquilla. A lo mejor tú sabes un montón de Biblia. Pero esa es la generación la que os ha tocado vivir. Y como nadie le ha contado nada sobre religión ni nada, ellos necesitan una experiencia vital. Quedaos con esto. La generación Z necesita una experiencia vital. Pero no solamente eso, es una generación experimentada, que ha experimentado muchas cosas. Está sobreestimulada y sobreentretenida, ¿verdad? Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO, y la lista continúa y continúa y continúa y continúa. Pero aunque han probado tantas cosas, tienen un sentido muy profundo de insatisfacción. Nada les satisface. Siempre estamos descontentos, ¿verdad? Ahí es que Netflix ha tardado 5 segundos en cargarse. ¿Cómo puede ser? Insatisfacción total. Necesitan satisfacción real la generación Z. Es una generación deprimida. Es una generación deprimida, ya que tienen muchas luchas mentales. Luchan con la ansiedad, como antes nunca se ha luchado, luchan con la depresión, luchan con los trastornos, familias desestructuradas, miedos, pandemias, ¿verdad? Guerras, malas noticias. Están tan expuestos a la maldad del mundo que no tienen esperanza sobre el futuro. Antes, hace 50 años, las películas que se hacían eran sobre un futuro brillante y cómo la sociedad iba a avanzar. Ahora las películas y las series, casi todas, muchas de ellas van de un futuro apocalíptico. Todo va a peor. Esa es la expectativa de la generación Z. Todo va a peor. La generación Z no solamente necesita una experiencia vital y necesita satisfacción real, sino que también necesita esperanza y salvación. Es una generación que está expuesta a todo tipo de información. Todo tipo de información. Y el problema es que no es que no tengáis información. El problema es que no sabéis qué información es la verdadera. ¿Verdad? Necesitáis la verdad. La generación Z necesita la verdad. Y la generación Z también está hiperconectada por las redes sociales, pero curiosamente no tienen relaciones profundas, sino relaciones superficiales. Un amigo mío que es pastor de una iglesia allí en Vélez, Málaga, y que también trabaja con el grupo de jóvenes, me dijo: Gonzalo, tío, es que un día los jóvenes les dije, vamos a dejar todos los móviles. Y los dejaron todos en la mesa, apagados. Y le dijo, vamos a hablar de algo. Y los chavales no sabían de qué hablar. Y dice, bueno, venga, empiezo yo, pues por lo menos para romper un poquillo el hielo y eso. Pero, ¿es cierto o no es cierto que vuestra generación no conoce generalmente relaciones profundas, sino que las relaciones son muy superficiales? Quítale el móvil en una conversación. No tenéis ni idea de qué hablar en los próximos 5 minutos. Necesita una relación muy profunda. Y todo esto es para deciros qué es lo que está ocurriendo en la generación Z y qué es lo que necesitáis. Es el diagnóstico de qué es lo que necesitáis. Y déjame que lo resuma en una frase. Lo que la generación Z necesita es un mover de Dios. Lo que la generación Z necesita es un mover de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, sumergidos en el mover de Dios. Y esto no me lo invento yo, sino que está en la palabra del Señor. Venid conmigo a Jonás 3, porque en el capítulo 3 de Jonás vamos a ver cómo Dios se movió cuando Jonás obedeció. Jonás capítulo 3, sumergidos en el mover de Dios.
Fijaos cómo empieza el capítulo. Sabéis que venimos de que Jonás había sido un rebelde. Después, ayer vimos que Jonás se arrepintió, hubo un arrepentimiento parcial, reconoció que Dios lo iba a liberar, reconoció el amor y la misericordia de Dios. Y ahora Jonás vuelve al punto de partida. El capítulo 3 empieza igual que el capítulo 1, lo voy a demostrar. Dice el versículo 1 del capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, y diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. Eso dice el capítulo 3. ¿Qué dijo el capítulo 1? Capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Hay alguna diferencia? Es exactamente la misma orden. Exactamente la misma orden. Se le da al mismo pueblo, se tiene que ir a predicar al mismo pueblo, el mismo mensaje, y Dios se lo dice a la misma persona. Dios cuando habla, habla. Y Dios no se retracta. ¿Sabéis que nosotros pensamos muchas veces que si nosotros dejamos pasar el tiempo, aquello que Dios nos pidió hace 5 años, entonces Dios no nos lo va a pedir ahora de nuevo? Eso no es así. Y vemos el patrón aquí en Jonás. Dios le dijo algo a Jonás. Jonás huyó y Dios lo trajo de vuelta. Y ahora que está en el punto de partida otra vez, después de toda la disciplina, ¿qué es lo que Dios le dice? ¿Una revelación nueva, algo especial? ¿Qué va? Le dice lo mismo. Ve y predica contra esta ciudad que realmente ha subido su maldad en contra mía. Y nosotros, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, o nosotros nos pretendemos obedecer a Dios, chicos, esto es algo que tenemos que entender muy bien. Dios nos va a pedir algo. Lo vimos anoche, el coste va a ser alto. Y si tú dices, Señor, no quiero ese coste, quiero servirte, pero no quiero ese coste, voy de alguna manera a huir, a ir por otro lado. Cuando tú vuelvas al punto de partida, vuelvas al mismo momento, ¿sabes lo que te va a decir Dios? Lo mismo que te dijo anteriormente. Pase un mes, pasen 5 meses o pasen 10 años. Es independiente. Porque Dios no se retracta. Dios no dice una cosa y después hace otra. O hace una y dice otra. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios, lo que dijo en un momento, lo mantiene. Así que si tú estás luchando con Dios por algo, que sabes que Dios te está pidiendo que tú obedezcas en una área en particular, y tú estás huyendo, pero estos días estás aprendiendo que es mejor volver al punto de partida y someterte al Señor y obedecer al Señor, déjame que te diga algo. Dios no va a cambiar lo que te dijo ayer. Dios te está pidiendo lo mismo que te pidió en su momento. Y algunos de vosotros me miráis con cara de miedo. Porque sabéis que algunas cosas de las que Dios está pidiendo son duras. Algunas de las cosas que Dios está pidiendo son complicadas. Pero déjame decirte una cosa. No prolongues lo inevitable. Si Dios te lo dijo ayer, te lo volverá a decir hoy. Y si te lo dijo hoy, te lo volverá a decir mañana. Así que en vez de esperar 10 años, en vez de hacer como muchas personas en la iglesia que han pospuesto el llamado de Dios y que han perdido oportunidades en su vida de servir a Dios y de agradar a Dios y de darlo todo por Dios, y 20 años después lo único que quedan son las lágrimas y el arrepentimiento, aprovecha ahora que es tu momento. Aprovecha que eres joven y que tienes oportunidades. ¿Cuánta gente mayor daría lo que fuese por volver a tener vuestra edad y tomar las decisiones adecuadas? Eso es lo primero. Lo segundo que vemos es que Jonás después se levanta y obedece, versículos 3 y 4. Y este punto se llama Dios usa nuestra obediencia. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No vea, ¿no? Vaya predicación. Este no entró a Nínive diciendo, Dios te ama. Este entró a Nínive diciendo, de aquí a 40 días estáis todos reventados, como no os arrepintáis. ¿Sabe lo interesante? Jonás, para ver este mover de Dios que vamos a ver ahora en el pasaje, Jonás tuvo que obedecer.
Dios movió a Jonás y Jonás tuvo que dar ese paso para obedecer, para que el mover de Dios se diese. No porque Dios necesitaba a Jonás, sino porque Dios quería usar a Jonás. También quería transformar a Jonás en el proceso. Así que, si tú quieres ver un mover de Dios, y veo algunas caras de que sí, algunos de vosotros creéis que yo no os veo desde el púlpito, yo os veo a todos. Yo veo a los que estáis cansados, los que estáis medio parpadeando así, que no sabéis ni dónde estáis. Veo a los que estáis aburridos, pero también veo las caras de los que realmente tenéis hambre de lo que estoy diciendo. Y veo que hay caras que me dicen que hay personas aquí que quieren ver a Dios moverse en su contexto. Y el requisito para eso es que tú obedezcas y obedezcas de manera radical. No haciendo lo que hizo Jonás, huyendo y después teniendo que volver, sino desde el primer momento. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y haciéndolo. Nos cueste más o nos cueste menos. Pero si nosotros queremos ver un mover de Dios, eso pasa primero por nuestra obediencia. Sí o sí. ¿Eres tú uno de esos de los que va a querer obedecer a Dios? Porque déjame que te diga algo en el pasaje. ¿Cuántos profetas envió Dios a Nínive? Uno. Dios no envió 20 profetas, ni 30 profetas, ni 100 profetas. Dios usó a una sola persona para desencadenar el mover que Él quería traer a una nación completa. Y yo te pregunto algo, ¿tú estás dispuesto a sacrificar lo que Dios te está pidiendo para que Dios te use en el lugar donde estás? Porque no necesitas a toda tu iglesia, no necesitas a todo tu grupo de jóvenes, que todo tu grupo de jóvenes no tiene que ir en la misma dirección. Dios solamente necesita... Mejor dicho, Dios no necesita a nadie. Dios solamente quiere a uno. ¿Eres tú ese uno? Os estoy mirando a los ojos. ¿Eres tú ese uno? ¿Quieres ser tú esa persona usada por Dios y que de aquí a 20 años se diga, Dios usó a esa persona? Y que tú digas, Señor, tú me usaste. No soy nada, pero por tu gracia tú me usaste y mira lo bueno que has traído. Piénsalo. Esto no es una decisión de grupo, es una decisión individual. Así que cuando Jonás va y empieza a hablar, les dice que la ciudad era grande en extremo, 3 días de camino, probablemente la ciudad tenía un diámetro como de 3 o 4 kilómetros, no era tan grande, digamos, en términos modernos, pero era muy grande en la antigüedad. Obviamente Jonás no estuvo todo el día caminando, porque si no hubiese sido una locura, hubiese sido como 60 kilómetros de ciudad, eso no es así. Pero Jonás, a medida que iba andando, se paraba en un sitio y predicaba. Y Jonás se movía a otro lado y se paraba y predicaba. Y se iba moviendo a lo largo de la ciudad para cubrir todas las áreas de la ciudad, para que todo el mundo en Nínive supiese el mensaje de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de Dios? Que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Y lo interesante de esta frase, estos 40 días, tienen un significado bastante importante en la Biblia, porque 40 días fueron los días que ayunaron Moisés, Elías y Cristo. 40 años transcurrieron desde el principio del ministerio de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén. Y hay algunos comentaristas, algunos teólogos que hablan de que esa idea de los 40 días, obviamente era un número literal, pero esa idea conllevaba más que simplemente 40 días, sino el decir que algo va a ocurrir de manera completa. La maldad de Nínive es tan grande y es tan potente y es tan profunda que dentro de 40 días yo voy a traer una destrucción completa. Porque la maldad es total. Igual que con Sodoma y Gomorra. Y yo no voy a perdonar absolutamente nada. ¿Tiene más sentido ahora el mensaje de Jonás? ¿Tiene un poco más de sentido el entender quizás por qué él no quería ir a predicar? Tú imagínate que tú te pones en medio de tu clase y dices, chavales, como no os arrepintáis, os vais al infierno. ¿Te imaginas decirlo así? A lo mejor a alguno le toca, ¿eh? A lo mejor a alguno le toca. Obviamente, el Señor nos dice que seamos astutos como serpientes y humildes como palomas. El Señor nos dará las palabras adecuadas en el momento adecuado. Pero lo que quiero enfatizar es que el mensaje de Jonás era duro, ¿eh? El mensaje de Jonás era duro. Y el juicio de Dios iba a llegar sí o sí. Nosotros a veces como cristianos o con el mundo, como vivimos en un mundo, entre comillas, occidentalizado, donde por lo menos nosotros
aunque tenemos ahí Ucrania viviendo una guerra, nosotros por lo menos no estamos viviendo una guerra directamente, estamos en una relativa paz. Nos creemos que eso del juicio de Dios, eso de los juicios, tarda mucho en llegar. Pero déjame que te diga algo. Fijaos lo que dice el Salmo 103:8. Misericordia clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La ira de Jehová es lenta, pero llega. La ira de Jehová es lenta, pero llega. Y llegará un momento donde aquellos que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador van a ser juzgados. Van a ser completamente juzgados. Y yo no quiero que eso le pase a la gente porque sé cuál es el destino que viene después de eso. Por eso es necesario un mensaje, por eso era necesario que Dios enviase a Jonás para traer restauración a este pueblo. Decirle, mira, es que si no os arrepentís, os voy a destruir. Esa era lo que ellos necesitaban. Necesitaban saberlo. Y esto se traduce a nuestros días. Chicos, hay una necesidad. De la misma manera que los ninivitas necesitaban el mensaje de Dios, la gente en tu clase, tus amigos, tus vecinos, tus familiares, un extraño que conozcas por la calle o que veas en el autobús, esa persona necesita del mensaje de Dios. Esa persona necesita del Evangelio y es necesario que nosotros vayamos y le prediquemos. Pero hay un problema, ¿verdad? ¿A quién le encanta que se rían de él? Levanta la mano. Levanta la mano si a ti te encanta que se rían de ti, en tu cara además. Nadie, ¿verdad? Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio y le hablamos las cosas a la gente y se lo decimos de verdad, no solamente un Dios te ama vacío, sino, tío, Dios te ama, pero es que tú eres pecador. Y es que hay un castigo eterno y es que Jesús vino para morir por nuestros pecados, pero tú necesitas arrepentirte. Ese mensaje no es popular hoy en día. ¿Y qué hacemos cuando predicamos el Evangelio? La gente se ríe, la gente nos dice, este es un fanático, fundamentalista, y añádele todos los adjetivos que tú quieras. Y entonces no nos gusta que se rían de nosotros. No nos gusta que nos hagan bullying por eso, ¿verdad? Claro. Esto es un problema. Porque nosotros tenemos la necesidad de ir y ellos tienen la necesidad de escuchar. Pero nos para el miedo. ¿Cómo podemos superar este miedo? Pues déjame que te diga algo. Hay una cosa que se llama apologética, ¿verdad? No sé si habéis escuchado esa palabra alguna vez. Pero la apologética cristiana es una disciplina de la teología que se encarga de defender las verdades fundamentales contra otros grupos de personas que piensan en contra del cristianismo. Así que yo te animo a que estudies apologética. ¿Cómo puedo hablar con una persona atea de que Dios existe? ¿Cómo puedo presentarle a una persona de que realmente el hombre no es bueno por naturaleza, sino que es malo por naturaleza? ¿Cómo puedo hacer todo ese tipo de cosas? La apologética nos da muchas respuestas y nos da muchas herramientas. Pero también es un problema del corazón. Si tú estás pensando más en ti mismo que en los otros y que en la gloria de Dios, ¿cómo se llama eso? Cuando tú quitas a Dios del trono de tu vida temporalmente y tú te pones a ti, idolatría. Eso es idolatría. Y no lo solemos pensar de esa manera. Pero si la prioridad es que no se rían de mí, entonces lo más importante en mi vida estoy siendo yo. Pero si la prioridad es que la gente conozca de Cristo, aun a pesar de que se rían de mí, entonces, ¿quién está en el trono? Jesús. Entonces tenemos que evitar esa idolatría, tenemos que reconocerla, diagnosticarla y decir, yo he pecado muchas veces de eso. Señor, perdóname. Que aunque se rían de mí, que yo pueda presentar tu evangelio. Y os lo digo a vosotros, pero yo con vuestra edad también lo pasé. A mí también me daba vergüenza hablar del evangelio. A mí también me daba vergüenza que se riesen de mí o que estuviésemos en la clase y todo el mundo me hiciese bullying por ser cristiano. Pero cuando comprendí el destino de aquellos que se van al infierno, que se van toda la eternidad. Chicos, la gente se puede reír de vosotros 5 minutos o 20. Pero ¿cuánto tiempo van a pasar esas personas en la eternidad si no les avisamos de que realmente están muertos sin Cristo? ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Y cuando lo comparas dices, pues no me importa que se rean de mí 5 minutos, 20 minutos, media hora o incluso un curso entero. Porque esa gente sin Cristo se va al infierno. Y yo no quiero que eso suceda. Por tanto, es necesario que vayamos
y que presentemos el Evangelio. Porque cuando hacemos eso, Dios se va a mover. Y tú dices, Gonzalo, me estás dando expectativas y promesas extrañas. No. Lo estoy diciendo con la autoridad de la palabra de Dios, porque fijaos lo que dice a partir del versículo 5 en adelante. Cuando Jonás comenzó a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, fijaos la reacción de la gente de la ciudad. Versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Hubo fruto. La gente se convirtió. ¿Tú te crees que la gente de tu clase está esperando a que le hables de Dios? Tú dices, no, hombre, nadie en mi clase va a estar esperando. La gente en tu clase necesita de Dios y ellos lo están esperando. Si están sufriendo con su miseria, lo hemos visto antes con las características de la generación Z, están sufriendo, necesitan de Cristo. Si tú presentas el Evangelio, va a haber éxito. Porque el Evangelio tiene poder y es poder de Dios para salvación. Así que, si tú presentas el Evangelio, va a ocurrir algo parecido. Obviamente no voy a decir exactamente lo mismo porque Dios no actúa siempre igual. Pero cuando se presenta el Evangelio hay algo que ocurre. O la persona lo va a aceptar o la persona lo va a rechazar. Pero en el caso de Jonás hubo mucho éxito. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, versículo 5. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. No sé si sabéis lo que es el cilicio, ¿vale? Eso es una cosa que en el siglo XXI no hacemos, ni tenemos esa costumbre ni nada. Pero el cilicio es como una especie de chaqueta, ¿vale? Como una chaqueta hecha de pelo de cabra. Y no sé si sabéis, pero el pelo de cabra es como muy incómodo para vestirse, ¿vale? Por eso no se usa. Entonces, era como una chaqueta de pelo de cabra, además hecha a maldad, para que doliese. Ese es el cilicio. Pero estaba hecho especialmente para momentos de tristeza, donde una persona estaba teniendo un momento muy difícil o estaba teniendo un momento de arrepentimiento personal, porque quería, y esta es la idea, quería demostrar externamente lo que estaba ocurriendo dentro suya. Se vestía de cilicio para demostrar que estando externamente incómodo, eso demostraba que internamente en su corazón estaba incómodo por la situación que estaba pasando, por sus pecados o por cualquier cosa. ¿Entendéis? Esto es simplemente una manifestación externa de lo que ellos tenían en el corazón. Así que se visten de cilicio. Y fijaos la frase, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todo el mundo. Y sigue diciendo el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla. Y el rey, que no es el rey de España, que la gente se ríe de él y ocurre lo que sea. Es el rey de una nación donde este tío era un dictador. Y este tío decía cualquier cosa y la gente obedecía sin rechistar. Tenía muchísima autoridad. Pues este rey se levanta de su silla, se quita sus vestidos, deja ver sus vergüenzas, se cubre de cilicio, se pone esta chaqueta de cabra, de pelo de cabra, que demuestra lo incómodo que está por dentro, y se sienta sobre ceniza, que igualmente era una forma antigua de demostrar el estado como de tristeza profunda en el que uno estaba. Y sigue el versículo 7 diciendo, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. No vean, que la gente ni beba agua siquiera. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Veis lo que está ocurriendo aquí con Jonás? Lo que está ocurriendo es que una nación entera se está arrepintiendo de sus pecados. De hecho, yo estaba haciendo la cuenta, viendo los diferentes avivamientos en la Biblia y quitando a lo mejor el avivamiento con Josías, que afectó a todo el pueblo de Israel, este afectó a unas 120.000 personas, pero este sí que es el avivamiento más grande que tenemos en la Biblia sobre un pueblo que no es israelita. El avivamiento más grande en toda la Biblia sobre unas personas que no eran israelitas. Y Dios nos lo está diciendo. Porque Dios quiere alcanzar no solamente a los que formaban parte de su pueblo escogido en el antiguo pacto, sino también a los gentiles, aquellos que originalmente no conocían de Dios. Y el rey hace todo esto.
El rey hace una cosa totalmente impensable. Ahora, esto nos puede dar una impresión falsa. Jonás llega 3 días y se convierte en todo. ¿Eso significa que si yo predico 3 días en mi clase se van a convertir toda mi clase? Probablemente no. Probablemente no. Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué esta nación se arrepintió de primeras? Pues fijaos, el rey este de Nínive, hay algunos hermanos que estudian todo esto, que dicen que a lo mejor era un rey llamado Asurdán III. Y este rey vivió en la época de Jonás, obviamente. Y este rey vivió en los 6 años anteriores al tiempo en el que Jonás predicó. Nínive vivió 2 plagas, una hambruna y un eclipse total de sol. El eclipse ocurrió en 763 a.C. Y tú dices, bueno, Gonzalo, qué tontería, ¿verdad? Pero no, porque para la antigüedad, para esos pueblos, una hambruna, varias plagas y un eclipse, ¿sabías lo que significaban? Significaba que Dios estaba enfadado con ellos. Eso es lo que significaba. Y Dios les habló en su idioma. Y durante años Dios estuvo diciéndole, yo estoy enfadado con vosotros, estoy enfadado con vosotros, estoy enfadado con vosotros. Y el Espíritu Santo se movió dentro de todo ese pueblo para que cuando Jonás llegase y predicase, todo el mundo se convirtiese. ¿Tiene más sentido ahora? Ahora tiene mucho más sentido. ¿Por qué muchas veces el evangelismo actual que nosotros hacemos no tiene poder y no se convierte la gente? Porque nosotros damos nuestras propias fuerzas. Pero si nosotros dependiésemos del poder del Espíritu Santo y le dijésemos, Señor, manda a tu Espíritu Santo que quite los velos de los ojos de las personas que están cegadas por Satanás. Abre los corazones, abre los oídos para que ellos puedan entender. Entonces habría mucho más éxito. Porque el Espíritu Santo se movería con mucho, mucho más poder. Y no iríamos en la carne, sino en el Espíritu. Chicos, si seguimos el ejemplo de Jonás, el bueno de los ejemplos, a partir del capítulo 3, no del capítulo 1, a partir del capítulo 3, Dios se va a mover. Y nosotros esperamos eso. Y yo espero eso. Y yo espero eso. ¿Sabéis? Yo estaba orando esta semana por las predicaciones. Obviamente, tú vienes a predicar, te preparas todo, haces el mejor esfuerzo que tienes. Pero estaba orando. Y estaba orando con mi esposa. Y le decía a la gente que me decía, oye, que el Señor te bendiga. Yo le decía, ora para que en este campamento de Palabra de Vida Dios traiga lo mismo que trajo a Nínive. Una apertura de mente, una apertura de corazón, un arrepentimiento real y un cambio genuino. Así que si estáis aquí en esta mañana, que sepáis que hay gente que ya ha orado por vosotros. Hemos orado muchos de nosotros para que Dios os toque. ¿Y sabes qué es lo que ocurre cuando se da un avivamiento de este estilo? Que realmente hay cambio, que realmente hay vida. Y hay gente que le da muchas vueltas a los avivamientos, y los avivamientos una cosa y los avivamientos otra cosa. Pero si vamos a lo que es un verdadero avivamiento, me gustaría daros algunas características de lo que es un verdadero avivamiento o despertar, que eso es lo que se llama. Dios aviva a su iglesia de tal manera que se mueva de una manera increíble o nos despierta como iglesia. Y empieza a haber personas que empiezan a creer en Cristo porque su iglesia se empieza a mover. Lo primero en un verdadero avivamiento es que Dios inicia el avivamiento. El avivamiento no es algo que tú y yo podamos generar. Dios es el que decide cuándo empieza y cuándo acaba. ¿Está claro eso? Porque Dios es el que obra a través de los tiempos. La iniciativa de ir a Nínive, ¿de quién vino? ¿De Jonás? Vino de Dios. Porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvar. Así que Dios tiene la iniciativa de ir a un pueblo ruin, cruel, malo, para que ellos conociesen al Dios de verdad. Dios inicia el avivamiento. Segundo, la palabra de Dios se predica con fidelidad. En un avivamiento, la palabra de Dios se predica con fidelidad. Jonás no fue y le dijo a Nínive lo que él quiso. Oye, Nínive, que si vosotros queréis, ya si eso, vale, mañana, no os preocupéis todavía hoy es sábado, estamos descansando. Ya si eso, ya el lunes cuando empecemos a trabajar, a ver si empezáis a darle vuelta a lo que os estoy diciendo. Eso no fue lo que le dijo Jonás.
Jonás le dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y la predicación fiel del Evangelio y del mensaje de Dios trajo bendición y trajo éxito. Así que esa es la segunda característica de un avivamiento real. La predicación, la palabra de Dios se predica con fidelidad. La tercera característica de un avivamiento real es que hay reconocimiento del pecado. Reconocimiento del pecado. La gente se da cuenta. ¿Veis la reacción del rey? El rey está diciendo, nosotros hemos pecado. De hecho, fijaos el versículo 8 lo que dice. Clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. La Biblia de las Américas lo traduce como la violencia que hay en sus manos. El rey de Nínive reconoce que habían sido extremadamente crueles, muy pero que muy crueles, y que necesitaban arrepentirse ante un Dios perfecto. Así que la tercera característica es que hay reconocimiento del pecado. Esa es la tercera característica. La cuarta característica, no solamente hay reconocimiento del pecado, sino que hay arrepentimiento del pecado. La cuarta característica es que hay arrepentimiento del pecado. ¿Lo veis en el pasaje? ¿Lo veis en el pasaje? Esta gente no solamente reconoció su pecado y se quedó ahí, sino que ellos fueron e hicieron algo para arrepentirse. Se vistieron de cilicio, se pusieron en ceniza y empezaron a clamar a Dios. Hubo arrepentimiento de los pecados. Chicos, que no os cuenten cuentos. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Anda, me ha quedado hasta bien y todo arrimado. Fíjate tú. Quiero que la digáis conmigo. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. ¿Vale? Quiero que se os quede, porque eso es esencial. Y de hecho hay una cosa diferente entre el arrepentimiento y el remordimiento. Nosotros muchas veces experimentamos remordimiento, que es decir, ay, me han pillado. Me han pillado en medio del pecado y ahora voy a tener consecuencias. Remordimiento es no querer las consecuencias, pero no es necesariamente arrepentirse de tu pecado. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que mientras que el remordimiento se entristece por las consecuencias del pecado, el arrepentimiento se entristece por el pecado en sí, porque se da cuenta de que pecando ha hecho una falta contra un Dios perfecto. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú tienes remordimiento o arrepentimiento? Piénsalo. Si tú estuvieses en esa situación otra vez donde pecaste y nadie te vio y supieses que no hay consecuencias ninguna, ¿volverías a hacerlo otra vez? ¿Sí o no? Pregúntatelo. Si tu respuesta es que sí, que lo volverías a hacer otra vez, entonces no estás arrepentido. Simplemente tienes remordimiento. Pero si tu respuesta es que sí, me arrepiento de eso, sé que eso estuvo mal y que estoy cometiendo un delito contra Dios y quiero obedecer a Dios y quiero cortar ese pecado ya porque desagrada a mi Dios, eso es arrepentimiento real. Eso es arrepentimiento de verdad. La quinta característica que trae un avivamiento es que hay obediencia. Y lo hemos visto en el ejemplo de Jonás. Jonás obedeció. La gente de Nínive obedeció y empezó a clamar. Por lo menos obedeció al arrepentirse. ¿Os dais cuenta? Obediencia. La sexta declaración o la sexta característica de que hay un avivamiento es que hay oración. Un avivamiento empieza con la oración, sigue con la oración y termina con la oración. De hecho, cuando Dios quiere mover a un pueblo, Dios hace que el pueblo de Dios empiece a orar. Si tú estás orando por tu clase, Dios te está avivando. Sigue así. Sigue orando. Sigue clamando. Sigue intercediendo. Ponte de rodillas si hace falta. Que te entren heridas aquí en las rodillas. Por clamar por las personas que no conocen del Señor. Dios va a honrar eso. Si Dios lo está haciendo contigo, es que Dios te está moviendo para Él moverse. Y para hacer algo espectacular en tu contexto. Y lo último, séptimo. El enfoque del avivamiento no es el avivamiento en sí, sino Dios. Muchas veces nosotros buscamos el avivamiento por el avivamiento, ¿no?
Buscamos el avivamiento por tener mucha gente, por ver mucho griterío, por estar todo el mundo junto y tal. Pero el enfoque de un avivamiento genuino no es el avivamiento per se, es Dios. Dios es el iniciador del avivamiento y Dios es el objeto final del avivamiento. Por eso cuando cantamos, no cantamos necesariamente, Señor, trae un avivamiento, aunque es legítimo, pero una iglesia que está avivándose no se enfoca en el avivamiento, se enfoca en Dios. ¿Entendéis? El objetivo final no es el avivamiento per se, el objetivo final es Dios. Y hay mucha gente, y dejadme que os dé algunos ejemplos, porque hay mucha gente que nos vende una idea barata de avivamiento. Muchas veces, para muchas personas, un avivamiento, ¿qué es? Ve a mucha gente junta cantando, ¿verdad? A mí me encanta cantar, yo soy músico. Y me encantan los hermanos de la alabanza que nos guían y que nos llevan a alabar a Dios. Pero un avivamiento genuino no es simplemente un montón de gente reunida cantando alguna que otra canción. Tampoco es una fiesta grande con muchas luces, con mucha música, con mucho ruido, que puede estar bien, no significa que sea ilegítimo. Lo que estoy diciendo es que ese no es el objetivo principal, ni siquiera una de las marcas de un avivamiento. Mucha gente en un mismo auditorio no es la marca de un avivamiento. ¿Sabes qué? En julio de 2019, los testigos de Jehová llenaron el estadio madrileño, el Wanda Metropolitano, con más de 50.000 personas de 60 países. Los testigos de Jehová. ¿Eso es un avivamiento? ¿Por el hecho de que haya mucha gente, eso es un avivamiento? ¿Cuánta gente reúne Karol G o Bad Bunny? ¿Eso es un avivamiento? Ni mucho menos, todo lo contrario, ¿vale? Todo lo contrario es un avivamiento. Entonces, no pensemos en una idea extraña de avivamiento que nos vendan por ahí. El avivamiento genuino viene por un mover de Dios que lleva a la gente al arrepentimiento para que haya una transformación de vidas que se terminan enfocando en Él. ¿Lo entendéis? ¿O estáis dormidos? Eso ha sido lo más triste del mundo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien, Andresito? ¿Seguimos? Vale. Si Andresito me lo permite, tiramos para adelante. Chicos, yo sé que estáis cansados. Sé que lleváis varios días. Sé que muchos de vosotros no habéis dormido más de 5 horas esta noche. Pero quiero que me prestéis mucha atención por unos minutos. Porque lo que estoy a punto de decir quizá cambie tu vida, quizá cambie la vida de tu iglesia, quizá cambie la vida de España. Un avivamiento genuino es algo que Dios genera y que Él nos usa como instrumento, usa arrepentimiento, usa obediencia, usa el sacrificio que nosotros hacemos. Y nosotros, chicos, como he dicho antes, nosotros necesitamos el mover de Dios genuino. No el movimiento fake, no un avivamiento fake, que lo único que viene a traer luces y música e historias raras. Yo quiero y yo vengo con la mentalidad en este campamento de que haya vidas transformadas, de que haya arrepentimiento de verdad, de que muchas de vuestras vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo y que muchos de vosotros podáis llegar a conocer a Jesús. Necesitamos el avivamiento, necesitamos el mover de Dios. ¿Tú quieres el mover de Dios? Ponte a orar, ponte a orar, ponte a leer tu Biblia como si no hubiese un mañana. Deja Netflix, deja Amazon Prime, deja el móvil. Normalmente dedicamos entre 4, 5, 6 horas, sobre todo los adolescentes, al móvil. Deja el móvil. Úsalo nada más que 1 horita al día para contestar los WhatsApp imprescindibles y se acabó. Ponte con la palabra de Dios. Ponte con Dios. Ponte a orar, a profundizar. Porque si no conocemos quién es Dios, ¿cómo se lo vamos a presentar a las personas que están a nuestro alrededor? Necesitamos desesperadamente el mover de Dios. Si no tenemos el mover de Dios, no sé cómo vamos a sobrevivir como iglesia en el siglo XXI. Porque déjame que te diga, aquellos grandes hombres del pasado, muchos de ellos ya están muertos. Y las grandes figuras de España, muchas de ellas ya tienen 60, 70 años. ¿Quiénes van a ser los próximos? ¿Quiénes van a ser los próximos evangelistas? Los próximos pastores, los próximos misioneros. La gente que venga a España, que invierta sus vidas, que se deje la piel y que le diga, Señor, muévete, muévete, por favor. Porque si tú no te mueves, nos morimos. Necesitamos ese avivamiento. Es la única respuesta para esta generación. Para una generación Z que es post-cristiana.
que necesita una experiencia vital, necesitáis una experiencia vital con Dios. Para la generación Z que está insatisfecha, Cristo es la satisfacción completa. Porque Cristo dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es nuestra satisfacción perfecta, nuestra satisfacción completa. Y la satisfacción de Cristo va más allá y nos satisface mucho más que la pornografía, que el sexo, que el matrimonio, que nuestro primer hijo. ¿Vosotros creéis que cuando vosotros os caséis seréis ya verdaderamente felices? Yo os digo que estoy casado, que eso no es así. El matrimonio es un regalo de Dios, pero no es el propósito final de nuestras vidas. El sexo es un regalo de Dios, pero no es el propósito final de nuestras vidas. El propósito final de nuestras vidas es ser satisfechos en Dios, estar satisfechos en Dios. Para una generación deprimida y con miedo, Cristo es la esperanza eterna y el soberano del universo. ¿Tú tienes miedo por el futuro? ¿Tienes miedo por la pandemia? ¿Tienes miedo por un futuro apocalíptico? Déjame que te diga algo. Dios es el Dios soberano del universo. Y no hay nada que pase sin que Él no lo permita. Así que hay una esperanza eterna. En que quizás pasa algo malo. Pero incluso al final del camino sabemos que estará el reino de Dios esperándonos ahí. Porque Dios quiere traer restauración a este mundo. La generación Z no conoce la verdad. No tiene los criterios necesarios para coger esa información y dar la verdad adecuada. Pero déjame que te diga algo. Cristo es la verdad absoluta, con mayúscula. Si tú vas a Cristo vas a saber la verdad. No que si vamos a hacernos budistas, que si vamos a hacernos Hare Krishna, que si vamos a ver temas del Yin Yang, temas de no sé qué. Deja todo eso. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú corres a Cristo vas a saber lo que es la verdad de verdad. Pero sobre todo, para una generación que no conoce relaciones profundas, Cristo es la relación más íntima del mundo y nuestro propósito de vida. Y esta es la vida eterna. Escuchad, chicos. Escuchad. Esta es la vida de Dios. Esta es la vida que Dios quiere que tengamos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestro propósito final de vida no es ser grandes empresarios, no es tener mucho dinero, no es ser un personaje famoso, no es ni siquiera tener un ministerio grande. El objetivo final de nuestra vida es conocer a Dios, disfrutar a Dios y glorificar a Dios. Ese es el objetivo de nuestra vida. Y cuando tú entiendas eso, vas a desear un mover de Dios, que Dios se mueva en este lugar, que Dios haga lo que tenga que hacer, que Dios traiga arrepentimiento, aún a pesar del precio. Que el precio será muy alto, pero la recompensa será mayor. Diego, Pastor Diego, que estás allí. Esto yo no le he dicho nada, no sabe nada de lo que le voy a decir. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Te da miedo? Te quiero hacer una pregunta. Yo sé que tú has sacrificado un montón de cosas por el Señor. ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Sin duda alguna? Sin duda. ¿Sabiendo todo lo que costó por el camino? Sí. Marta. Me puede contestar, no necesita ni micro, ¿eh? Marta, ¿lo volverías a hacer? Dilo más alto que te escuchen. Nubia, ¿volverías a hacerlo sabiendo que has tenido que dejar tu país? Sabiendo todo lo que has tenido que sacrificar. Sabiendo todos los problemas del camino. ¿Lo volverías a hacer? Maicon, misma pregunta. Leticia, Marcelo, Juan Marcos, ¿dónde está? ¿Dónde está Juan Marcos? Ah, he perdido la pista. ¿Volveríais a sacrificar todo lo que tenéis para poder adorar a Dios de esa manera? Dios quiere moverse. El sacrificio es muy alto, pero la recompensa es aún mayor. Yo llevo un tiempo deseando tener una casa grande, con muchos hijos, y una vida cómoda y algunas cosas. Lo peor es que me metí al pastorado, así que eso es imposible. Pero ¿sabes qué? Hace algunas semanas hablaba con mi mujer y le digo, cariño, y lo hablamos los dos, ¿no? Decíamos como, todas esas cosas están bien, ¿no? Los niños, una casa, cosas buenas y bonitas, todo eso está bien, pero lo que más anhelamos, de verdad, es que Dios se mueva.
necesitamos que Dios se mueva. Había una canción que decía, tú eres el mismo Dios, el mismo de ayer, te moviste ayer, muévete también hoy. Y esa es mi oración en este campamento de Palabra y Día, que Dios se mueva. Que Dios traiga el avivamiento que quiere traer, porque Él es digno, porque Él se lo merece, porque Él es merecedor de toda nuestra alabanza, de toda nuestra gloria, de todo nuestro reconocimiento, de toda la gloria que Él tiene. De que le digamos, Señor, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres único, tú moriste por mí en la cruz. Señor, tú te lo mereces todo. Y cualquier sacrificio que yo haga va a ser pequeño en comparación con el sacrificio que tú ya hiciste por mí. Porque Él murió por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Quieres un mover de Dios en tu vida? Entrégate al Señor de manera completa. Y el Señor va a hacer cosas grandes. Y en el caso de Jonás, Dios hizo algo grande. No solamente la nación entera se arrepintió, si veis en el versículo 10, y vio Dios lo que le hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando hubo arrepentimiento, cuando hubo cambio, Dios detuvo su juicio. Dios hizo otra cosa de la que planeaba hacer. No porque Dios cambie de opinión. Esa idea de que Dios se arrepiente no es que Dios cambia de opinión como si fuésemos nosotros. Es que como nosotros cambiamos de dirección, si por esa dirección está el juicio de Dios y tú estás ahí, si tú te mueves al otro lateral 180 grados y aquí no está el juicio sino la misericordia, ¿quién es el que ha cambiado? ¿Tú o Dios? Has cambiado tú. Tú te has puesto de una posición, en vez de estar bajo el juicio, bajo la misericordia de Dios. Dios no ha cambiado. Entonces Dios hizo algo diferente. Porque Él ya tenía establecido que si su pueblo, que si su gente se arrepentía, entonces Él iba a actuar de manera diferente. Dios detiene su juicio, detuvo su juicio, porque Él se deleita en su misericordia. Me gustaría que pusiese en pantalla, por favor, Fernando, Miqueas 7, 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. Fijaos lo que dice. Leedlo en la pantalla. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y chicos, si hay alguno de vosotros que no conoce a Jesús en esta mañana, que no tiene una relación personal con Dios, déjame que te diga y te repita lo mismo de ayer. Cristo vino para salvarte. Hay un castigo, hay una mala noticia, hay un pecado con el cual tenemos que lidiar, pero Cristo vino para pagar por todos tus pecados y darte libertad de todo eso. Y fijaos lo que dice la palabra de Dios. Él se deleita en la misericordia. A Dios no le encanta el juicio, a Dios no le encanta ir machacando a la gente. Lo tiene que hacer a veces porque somos como somos. Pero lo que a Dios deleita, lo que le alegra su corazón, es tener misericordia de nosotros. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti? Entrega tu vida al Señor Jesús. Y para todos los demás que estamos aquí en esta mañana, que ya conocemos a Cristo, tienes que hacerte una pregunta final. ¿Quiero el mover de Dios o no? ¿Voy a buscar el mover de Dios o no? Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias porque el libro de Jonás nos demuestra que tú te quieres mover en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos demuestras que tú quieres que las naciones, todas las naciones te conozcan, que todos los pueblos de toda lengua, tribu y nación te conozcan a ti, Señor. Pero tu iglesia está dormida muchas veces. Los jóvenes están muy dormidos. Nosotros estamos muy dormidos a veces. Pero esta generación te necesita, Señor. Y yo quiero ver, por tu gracia, si es parte de tu voluntad, por tu Espíritu Santo, que tú traigas convencimiento de pecado, que tú traigas transformación a las vidas de estos jóvenes, para que ellos no solamente puedan sacrificarse, sino también ver tu mover, ver lo que tú tienes que hacer en España, para que tu nombre sea glorificado.
para que toda la gloria sea para ti, Señor. Te pido que tú nos toques. Necesitamos de tu bendición. En el nombre de tu Jesucristo. Amén.